Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3131 a 3140. Caballeros. Debemos buscar en secreto al sexto príncipe. Desde el momento de la ascensión de su majestad hasta ahora, ha sido enteramente la palabra de Avis. Un ministro se levantó. Los miró a todos y dijo con firmeza: creo que es posible. Esa es una buena idea. Deberíamos enviar a nuestros propios guardias a buscar en privado. Avis, que se estaba divirtiendo en medio de la tienda, no habría pensado que sus mentiras estaban saliendo lentamente a la superficie debido a su propia pusilanimidad e incompetencia. En dirección a la gran alianza que Matthew hacía tiempo que se había quitado el rostro fantasmal de Lanling de su rostro y estaba descansando en medio de un bosque con su ejército de bosque emplumado. Matthew miró al comandante del ejército del bosque imperial y abrió la boca para preguntar: ¿cómo son las bajas del ejército de Fedewood? El líder del ejército respondió con una cara respetuosa: un total de 86 hermanos murieron en la batalla. Y los que estaban disponibles hace mucho que sanaron bajo tus formaciones. Señor. Matthew asintió y miró la lista entregada por el jefe del ejército. Todos los nombres acababan de ser anotados. Chanen y Ail. Chau Konkon. Guanan. La expresión de Matthew se volvió pesada. No había guerra sin muerte. Pero Matthew todavía estaba un poco pesado. Estos hermanos. Cada uno de ellos alberga 2 millones del acuerdo. Y luego cada día de Año Nuevo permiten que los hermanos los visiten y compren obsequios en dinero para ir a la cuenta. El jefe del ejército asintió, mirando a Matthew un poco pesado, y dijo con una sonrisa ingenua: Señor. Originalmente éramos personas comunes y corrientes. Gracias a ti. Para poder estar a ambos lados del campo de batalla. No necesitas culparte. Los hermanos saben que la familia presumiblemente es feliz allí abajo. Matthew suspiró. Cuanto mayor es el poder, mayor es la responsabilidad. Estaba a cargo del ejército del bosque de 10.000 plumas. Por lo que estos hermanos eran su responsabilidad. De repente, las cejas de Matthew se alzaron abruptamente. Alguien se había entrometido en su percepción y había bastantes de ellos. Matthew le hizo un gesto al comandante del ejército, que acababa de tener una sonrisa ingenua en su rostro. Y de repente se puso serio, señalando a todo el ejército de Fedewood. En solo un minuto, todo el ejército de Fedewood había elegido sus búnkeres, lo que garantizaría que serían los primeros en atacar y ponerse a cubierto cuando se encontraran con el enemigo. Lo más importante de un ejército era la capacidad de gritar y seguir órdenes. Y el ejército Fedewood ya era el mejor equipo del mundo en este sentido. Con un ligero clic de los dedos de sus pies, todo el cuerpo de Matthew rebotó hacia arriba y aterrizó en un árbol grande que era lo suficientemente grande como para que lo sostuvieran 3 personas, mirando en silencio el bosque frente a él. En medio del bosque, Duen Sanchui observaba cautelosamente los alrededores con miles de sus hombres. Y pronto su rostro se volvió desconcertado. No está bien. Escuché claramente un sonido aquí hace un momento. ¿Cómo es que no hay nada aquí? Después de la destrucción de Duen Sanchui de la fortaleza de la familia Duen, fue directamente a la familia Ding para unirse a Ding Xiu. Ding Xiu apreció mucho a Duen Sanchui, quien no habló mucho. Lo entrenó y le dio una fuerza armada de 10.000 hombres para trabajar para la familia Ding. Esta vez, cuando Duen Sanchui escuchó que el ejército del reino Bancian había rodeado la montaña divina Basa, entendió que era un buen momento para vengarse de Matthew y fue a Ding Xiu para discutir el asunto. Pero desde que toda la familia Ding se enteró del avance de Matthew como patriarca, habían prohibido estrictamente a todos los miembros de la familia Ding meterse con Matthew. Desde el abuelo de 80 años de la familia Ding hasta el perro en el patio.
Todos los miembros sostenían el retrato de Matthew frente a él y cada vez que llamaban lo abofeteaban. Entonces Ding Xiu rechazó severamente la oferta de Duen Sanchui y le dijo que también fuera pacífico y no se metiera con Matthew. Pero Duen Sanchui no estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad celestial y salió silenciosamente a espaldas de Ding Xiu. Por temor a ser avisado, Duen Sanchui se llevó consigo a todos los guardias que había reclutado y entrenado durante su estancia en la familia Ding, todos los cuales le eran leales. Esta era la única ruta de regreso a la alianza Dake. Duen Sanchui ignoró los mosquitos en la jungla y una mirada despiadada brilló en sus ojos. No creía que Matthew no vendría de aquí. Sobre el árbol, que tenía más de 10 metros de altura, Matthew tenía una vista clara de Duen Sanchui y pensó con cierta duda si se atrevía a acercarse y tierna una emboscada con un número tan pequeño de personas. Esta persona temía no ser una persona desalmada. Mientras Matthew estaba parado en la cima del gran árbol y Duen Sanchui yacía cuidadosamente en el suelo, Matthew no lo reconoció como Duen Sanchui en absoluto. Matar. El sonido de gritos y asesinatos resonó repentinamente desde atrás. Mientras decenas de millas de soldados del reino de los 10.000 elefantes los perseguían y luchaban ferozmente con el ejército de Fedewood. En la arboleda de Duen Sanchui, uno de sus hombres miró el asesinato frente a él y le preguntó a Duen Sanchui: «Jefe, ya están peleando. Tenemos que subir allí». Duen Sanchui negó con la cabeza. Miró a su hermano pequeño en blanco y dijo en voz baja: «Te dije que leyeras más y más durante los días de semana. No investigues teorías sobre la fabricación de bombas nucleares si no tienes nada que hacer. Ahora la gente es estúpida, ¿verdad? Déjenlos pelear primero en este momento. Esperen hasta que ambos sean derrotados. Luego subiremos y cosecharemos los beneficios». El hermano pequeño miró a Duen Sanchui. Sus ojos irradiaban admiración. Digno de ser el jefe Sanchui. De hecho, incluso podía pensar en una estratagema tan difícil. Hermanito volvió a pensar en el artículo que había estado estudiando durante 3 meses. Ahora solo necesitaba 30 litros de uranio 235. Casi del tamaño de una pelota de béisbol. Y podría empezar a fabricar armas nucleares. En solo 10 minutos. Decenas de miles de guerreros del reino elefante habían caído al suelo. Y eso sin que Matthew los vendiera. Deben estar muy cansados ahora después de pelear con el enemigo. Vamos. Duen Sanchui rugió y, con 3.000 de sus secuaces, salió del bosque para matar a Matthew. Al momento siguiente, innumerables armas negras apuntaron a Duen Sanchui y a los 3.000 discípulos detrás de él. Jefe. En esta situación, no deberíamos decirles que no todos deberían usar armas si tienen agallas. El hermano pequeño de antes caminó silenciosamente al lado de Duen Sanchui y lo ayudó a limpiarse el sudor frío de su frente y preguntó: «¿Qué te jodan? Hombre gracioso. No me hagas reír aquí en este momento». Duen Sanchui pateó a su hermano pequeño a un lado tan pronto como gritó. En ese momento la gente tenía ventaja. Ese tonto estaba jugando cuerpo a cuerpo contigo. Cuanto más miraba Matthew en el gran árbol, más sentía que el líder del grupo frente a él le resultaba familiar. De repente, Matthew reaccionó. No era este Duen Sanchui de la fortaleza de la familia Duen. Matthew miró a la persona de enfrente. Sus ojos brillaron con sospecha. No era este niño el seguidor de Duen Dasan en primer lugar. ¿Por qué vino a tenderse una emboscada hoy? En caso de que hubiera algún malentendido. Matthew saltó del árbol y se paró ligeramente en medio del ejército Ulin y Duen Sanchui. Señor. Parece que esta pandilla también nos está tendiendo una emboscada. Deberíamos. Dijo el jefe del ejército. Y señaló con la mano en el cuello. Espera primero. Después de darle una palabra al jefe del ejército, Matthew se volvió para mirar a Duen Sanchui, quien lo miraba con una mirada de odio que quería comérselo. Y algunos grandes signos de interrogación aparecieron directamente en su cabeza.
Duen Sanchui. ¿Qué intentas hacer aquí? Tan pronto como Matthew abrió la boca, Duen Sanchui gritó enojado. Ladrón Lin. Hiciste que mi hermano mayor y toda la cabaña de la familia Duen se convirtiera en un mar de fuego. Y me preguntas qué estoy haciendo ahora. Los ojos de Duen Sanchui se pusieron rojos mientras hablaba y directamente soltó una maldición. Yo, Duen Sanchui y tú somos inseparables. Odio comer tu carne y tu piel y quemar tus huesos en las cenizas. Entendamos nuestra enemistad de sangre en este lugar hoy. Matthew miró a Duen Sanchui, que parecía acercarse para morderlo. Y se quedó estupefacto. ¿Qué estaba diciendo este niño? No fue enviado Duen Dasan solo para recoger a ese pequeño monje de la enfermedad de Duoyuan y regresar. La fortaleza de la familia Duen también es su propio dinero en la dirección original de la parte trasera de la montaña desde la nueva A. Eso también llegó al odio profundo. Esperar. Matthew miró a Duen Sanchui mientras agarraba un cuchillo y estaba a punto de correr para cortarse. Así que habló apresuradamente. ¿Qué pasó con tu hermano mayor Duen Dasan? No está bien la cabaña de la familia Duen. Te tiras un pedo. Si no hubieras hecho que mi hermano mayor y Duen Family Cottage se sometieran a ti, mi hermano mayor no habría muerto y Duen Family Cottage no se habría convertido en un mar de fuego. Matthew pareció comprender gradualmente lo que estaba pasando. No sabía sobre la reubicación de Duen Family Cottage y el hecho de que Duen Dasan no había muerto. Hasta ahora, Duen Sanchui probablemente todavía pensaba que Duen Dasan y Duen Family Cottage se habían convertido en cenizas hacía mucho tiempo. Espera. Nunca has estado en la parte trasera de Duen Family Cottage para verlo. La nueva Duen Family Cottage fue reconstruida hace mucho tiempo. Duen Sanchui quedó atónito ante sus palabras. Había regresado a la cabaña de la familia Duen una vez antes y descubrió que después de haber estado en ruinas y rota durante mucho tiempo, no estaba de humor para ver nada más. Simplemente juró por dentro que aumentaría sus fuerzas y mataría a Matthew para vengar a su jefe y a la cabaña de la familia Duen. Y no fui yo quien destruyó la antigua cabaña de la familia Duen. Ese grupo de personas fue contratado por Ding Xiu de la familia Ding. Duen Sanchui. ¿Qué estaba pensando? Sacudió su cuerpo y miró a Matthew con una mirada mortal. ¿Estás diciendo que los mercenarios que destruyeron la cabaña de la familia Duen en primer lugar fueron encontrados por Ding Xiu? En este momento, Duen Sanchui solo sintió que su capacidad cerebral no era suficiente. ¿No se dijo Ding Xiu a sí mismo que se había ayudado a sí mismo a matar al grupo de asesinos que destruyeron la cabaña de la familia Duen en primer lugar? Ahora Matthew dijo que el grupo de personas fue contratado por Ding Xiu. ¿Qué estuvo haciendo exactamente durante tanto tiempo? Ding Xiu debe haber pensado que era un tonto. Los ojos de Duen Sanchui se pusieron negros por un momento. Pero aún miró a Matthew y dijo: no te atrevas a intentar mentirme. Mi jefe murió hace mucho tiempo. Matthew silenciosamente levantó su dedo para señalar la espalda de Duen Sanchui y dijo burlonamente: entonces, ¿quieres mirar hacia atrás? Tu supuesto jefe ya muerto te está mirando. Duen Sanchui se rió y miró a Matthew con una cara llena de burla. Matthew, ¿no crees que no conozco tus pequeños trucos? No. Solo me estás engañando para que me dé la vuelta y luego me mates directamente. Matthew miró a Duen Sanchui con cierta lástima. Este grupo de tontos. En un momento su jefe no cayó. Usted cayó. Tos. 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 El hermano pequeño de Duen Sanchui miró al hombre alto detrás de él con una cara cada vez más amable y siguió tosiendo tratando de recordárselo a su jefe. No toses. Te enviaré al intervalo en un momento. Duen Sanchui se dio la vuelta y quiso reprender a su hermano pequeño. Pero encontró a un hombre alto parado detrás de él con una sonrisa amable en su rostro y un puño constante en su mano. Al momento siguiente, un grito alarmante atravesó los árboles, asustando a los pájaros a su alrededor. Maldita sea. El jefe se ha escapado del infierno.
Duen Dasan silenciosamente levantó su puño y le dio a Duen Sanchui una castaña de Duen Chi con fiereza. Eso duele. Duen Sanchui se cubrió la cabeza y dejó escapar un gemido. Y al momento siguiente, las lágrimas brotaron de sus ojos. Duen Sanchui inmediatamente abrazó el alto cuerpo de Duen Dasan mientras las lágrimas seguían saliendo de sus ojos. Jefe. Todavía. Cortejo. Pensé que todos estaban muertos. Al mirar a Duen Sanchui llorando como una persona llorosa, los ojos de Duen Dasan revelaron una mirada de dolor. Duen Sanchui. Este periodo de tiempo parece ser muy difícil. La fortaleza del chico simple corrió hacia la familia Ding en ese tipo de lugar sucio. Ahora todavía vivo ya es muy bueno. ¿Por qué lloras? ¿Has olvidado la 10ª regla del lema de nuestra familia Duen? No. El 10º artículo del lema de la familia Duen es que los hombres no deben derramar lágrimas cuando están en el mundo. Deben levantarse hacia el cielo y permanecer en el suelo. Solo entonces podrán ser hijos de la familia Duen. Duen Sanchui se levantó del cuerpo de Duen Dasan. Se secó las lágrimas de la cara y respondió en voz alta con los ojos rojos. Al mirar la acogedora escena entre Duen Dasan y Duen Sanchui, una leve sonrisa apareció en la esquina de la boca de Matthew. No importa qué nido dorado o plateado. No era rival para el nido de un perro con familia. Bien. Dasan. No te pedí que fueras a buscar a Duen Signis. Matthew preguntó con sospecha después de ver que Duen Dasan había regresado solo. Jefe. Saint Mank Dublait está detrás del bosque. ¿Por qué no vas y lo compruebas tú mismo? Duen Dasan parecía haber grabado algo y, con una expresión un tanto extraña en su rostro, señaló el camino por donde había venido. San Monje. ¿Cómo se convirtió en santo monje después de un viaje de regreso? Matthew estaba desconcertado y caminó hacia la dirección que señalaba Duen Dasan. Frente a mosquitos y todo tipo de insectos en todas direcciones. El aura circundante de Matthew tembló y todas las pequeñas criaturas cayeron del aire al suelo y fueron reprimidas directamente por la presión. Matthew caminó por el bosque y quedó atónito al instante. En el claro frente a él, el joven monje Duchi estaba sentado en un palanquín, rodeado por otros 4 hombres grandes. Y detrás de Duchi había un denso ejército, cada uno con una variedad de armas. Matthew. Vamos. Vamos. Después de ver que la figura que salía del bosque era en realidad Matthew, Duchi agitó su mano felizmente. Matthew miró la capa tras capa de guardias que lo protegían alrededor de Duchi. Y una fuerte mirada de confusión pasó por sus ojos. No sabes. Regresé antes solo para tener 2 reuniones de Buda sin pedir entradas. Luego también les di un medicamento para las lesiones en lo que a ellos concernía. Y solo tuvieron que decir que yo era la reencarnación de Buda y dijeron que querían protegerme. Watanabe señaló impotente a los hombres fuertes que lo rodeaban. No había ningún indicio de evasión en su tono. Obviamente les había dicho esas cosas muchas veces. Tu gente allí es bastante sencilla. Ja. Matthew miró al ejército que no se podía ver de un vistazo detrás de Duchi, sin atreverse a imaginar cuántas personas todavía estaban detrás. ¿Cuántas personas has organizado para que vengan esta vez? Haré que me envíen algo de comida. Matthew miró a los hombres fuertes que solo tenían armas en sus manos y nada más. Presumiblemente no habían traído comida. Veamos. Probablemente hay 1 millón de creyentes. El tono de voz de Watanabe era un poco menos que seguro. Se lo habían dicho 1 millón antes. ¿Verdad? 1 millón de alimentos no son buenos ni para el transporte ni para la preparación. Supongo que solo se entregarán por la noche. Watanabe escuchó las palabras de Matthew. Agitó la mano despreocupadamente y se rió. Básicamente trajeron más o menos comida antes de salir. Así que no hay necesidad de preparar demasiado. A continuación, me prepararé para el contraataque al reino Banxian. ¿Podrán ir a la batalla?, preguntó Matthew mientras miraba a Duchi.
El próximo plan era muy importante y Matthew necesitaba hacer todos los preparativos. No te preocupes. Este millón de personas son todos soldados. El campo de batalla es casi como una comida diaria para ellos. Una sonrisa apareció en el rostro de Matthew. Antes de preocuparse de que cuando contraatacara el reino Bancian, no podría matar a todos los enemigos porque eran demasiados. Esta vez vinieron los creyentes de la enfermedad de Duhyu. El país Bancian es solo un pequeño problema para el Kaki blando. Matthew. Quiero hablar contigo sobre algo. El sexto príncipe también salió del bosque detrás de Matthew y le habló con cierta inquietud. Matthew miró al sexto príncipe y dudó por un momento antes de seguirlo hacia un lado. Sexto príncipe. ¿Has pensado en alguna buena manera de regresar? Hyadalie negó con la cabeza. Regresar en este momento sin duda sería una oveja en la boca de un tigre. Si hubiera corrido un poco más tarde, probablemente ni siquiera habría llegado al monte Basa y habría sido arrojado al mismo pozo que el mayor y el tercero. Gadre pensó de nuevo en su docena de concubinas reales, que probablemente fueron asesinadas por cualquier mujer que Abyss fuera ahora. Aunque tengo una cosa más. El sexto príncipe sacó un pequeño medallón redondo del bolsillo del pecho. Tenía un grabado floral dorado y en él estaba tallada un águila negra realista. Me lo envió mi padre el día antes de su muerte, cuando solo una doncella del palacio vino en secreto e incluso se suicidó inmediatamente después de entregármelo. Gadre miró un pequeño botón rojo ligeramente elevado encima del águila negra cubierta por una carcasa protectora. Ni siquiera sé para qué sirve esto. Pero se ha reducido a esto. Matthew. Quiero probarlo. Matthew guardó silencio sin decir una palabra, mirando al pequeño y delicado medallón redondo en la mano del sexto príncipe, antes de finalmente hablar en voz baja. Su Alteza. El sexto príncipe. Pero inténtelo. Lo protegeré con mi poder espiritual. No importa si era veneno o una bomba. Hyadre estaba convencido de que mientras Matthew estuviera aquí, no moriría. Si Matthew supiera lo que tenía en mente, probablemente habría suspirado en secreto que su camino se había ampliado. En los secretos ocultos de nuestra familia, se rumorea que cada rey tiene una guardia personal que pertenece únicamente al rey. Son las dos personas más poderosas en Black Agleteres, con el poder más dominante para matar primero y luego matar después. Y hay solo dos de ellos en cada generación. Y solo guardarán el lado del rey. Gadre miró fijamente el pequeño medallón que tenía en la mano y murmuró para sí mismo. Posiblemente para sí mismo o para Matthew. El sexto príncipe quitó la carcasa protectora de la parte superior del medallón y presionó con fuerza su dedo sobre el punto rojo. Iba a apostar, enchufando el papel de este medallón como símbolo de los sucesivos reyes. Apostando a que realmente existía una guardia personal del Águila Negra. Apostando a que su propio padre acabaría eligiéndose a sí mismo. Cuando el punto rojo del medallón fue empujado hacia abajo, dos luces rojas se encendieron en los ojos de Águila de arriba y se escuchó una voz. Su Majestad. Los guardias personales de su Águila Negra están en camino a sus coordenadas. Ja 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 ja. Matthew. ¿Viste eso? Apuesto a que sí. Hyadre escuchó el sonido del medallón sonando y estalló en una risa emocional. De hecho había apostado bien. La elección final de Jiayuani fue suya. Abyss conspiró para usurpar el poder. E incluso la muerte de Jiayuani fue causada por Abyss. La llamada segunda princesa. Hyadre se había agitado tanto que era incoherente y un fuerte odio apareció en sus ojos. La persecución a muerte había hecho que el mimado príncipe creciera mucho. O al menos se volviera más minucioso. En sus viajes normales. Hyadre era básicamente un elefante o un auto deportivo multimillonario. Y ser perseguido durante varios kilómetros era algo que nunca podría olvidar en su vida. Matthew miró la mirada emocionada de Gadre y no dijo nada. Para él no importaba quién se convirtiera en rey. Pero el emperador debe estar en buenos términos consigo mismo. También notó a Matthew y dijo con cara seria. Cuando tome el trono,
Matthew. Tus asuntos son mis asuntos. Todos tus bienes dentro del reino Vancian estarán libres de cualquier cargo. También eres un gran benefactor de Mihiadrei. En la frontera del reino Vancian, dos figuras vestidas de negro deambulaban, solo para revelar su exquisita armadura y el águila negra realista llena de majestad en sus pechos bajo las ráfagas de viento. Arnold. A estas alturas Abyss no se ha molestado en activar el medallón de Black Eagleteres. Y no creo que Yajuan no se lo dé. La capucha de su túnica negra fue arrastrada por el vendaval. Y allí estaba un hombre rudo con cabello rubio corto y puntiagudo. Un rostro lleno de determinación y una cicatriz en el puente de la nariz. Wells Marsal. Uno de los guardias del Águila Negra de esta generación. Mariscal. Era el único huérfano superviviente de la extinta familia Wells, que fue destruida a una edad temprana por un enemigo. Cuando un día conoció a Yajuani, un príncipe, acogió a Marsal, de 8 años, y lo crió. Y estuvo a la altura de su reputación como un talento poderoso que se desvaneció en la oscuridad. Hay algunos rumores dispersos de que Marsal murió mientras estaba en una misión para Kageni. Pero en realidad se convirtió en un águila negra. Pero en realidad se convirtió en un guardia de Black Hawk y básicamente vigilaba a Kageni, defendiéndolo de todo tipo de asesinatos. El día de su muerte, estaban juntos en una rara misión y dijeron que querían ver las flores a orillas del lago Eiffel. Cuando Marsal regresó, Yajuan había sido declarado muerto. Y en ese momento, mirando las flores naranjas en sus manos, Marsal guardó silencio. El compañero de Marsal, o Arnold como él lo llamaba, también descubrió el sombrero en su cabeza. Una cabeza corta de cabello azul agua. Un conjunto completo de armadura bien construido resaltaba silenciosamente su elegancia y un rostro hermoso con ojos azul pálido y reconfortantes y un lunar en la comisura de la boca. Comparado con el rudo Marsal, Arnold es como un caballero de un cuento de hadas. Poderoso y guapo. Su nombre era Joel Arnold. A diferencia de Marsal, que era hijo de una familia, Arnold también era un plebeyo, abandonado cuando era niño. Incluso arrebataba comida a los perros salvajes en los callejones. Y fue acogido por Yajuan apenas 5 años después de su ascenso al trono. Desde muy joven, Mayr lo había instruido y su fuerza había tocado vagamente el umbral del soberano. La diferencia es que, en lugar de heredar la gran personalidad de Mayr, en realidad es como un noble. Tenía buenos modales. Hablaba con mesura. Nunca decía nada que no le gustara a la gente. Y cuando Marsal estaba molesto, iba a hablar con Arnold. No importa. Pronto estaremos en el campamento de la guarnición. Cuando veamos a esta majestad actual. Las palabras de Arnold fueron tan suaves como un chorro de agua de manantial en el mes de mayo. ¿Y qué pasa si ella no es en absoluto el próximo rey designado por Yajuan? ¿Qué debemos hacer? Arnold simplemente sacudió la cabeza minuciosamente, sin molestarse en responder a las palabras de Marsal. No quería decirlo, pero solo se molestaría si le explicaba demasiado a Marsal. El grupo ingenuo. La propia guardia de Black Hawk. El rey los está llamando. Procedan de inmediato. De repente una voz sonó en los brazos de Arnold. Un gran medallón varias veces más grande que el que tenía Gadre en la mano. Con una pantalla encima. Solo había 2 luces fotoeléctricas en la pantalla. La azul era donde estaban Arnold y Marsal. Y el punto dorado que aún se movía ligeramente era Gadrei. ¿Quién inspiró el sistema Eagley? Eagley era el nombre oficial del medallón y, aunque era pequeño, estaba lleno de la tecnología de todo tipo más avanzada del mundo. Resistente al agua, al fuego, a los golpes, al calor y ni siquiera te quedarás sin energía aunque lo uses durante 200 años. Marsal. Encantado. Intentó acercarse para verlo. Pero Arnold lo esquivó con gracia. Anciano Marsal.
No me he lavado en días. Así que será mejor que no lo ensucie. Arnold sonrió por estar sucio. Pero ¿cómo podía Marsal? Que habían estado juntos durante más de 10 años. No entender que el mocoso simplemente estaba resentido consigo mismo. Ahora estamos a solo 100 kilómetros como máximo del campamento de la guarnición. Mientras que la distancia que se muestra arriba es de 1000 kilómetros. Un mal humor pareció cruzar el rostro sonriente de Arnold. Pero al momento siguiente fue reemplazado por una sonrisa tan cálida como una imagen de brisa primaveral. Entonces eso significa que la segunda princesa Abyss no es en absoluto la heredera elegida por Liayuani. Entonces ella. Marsal no llevó las palabras más lejos. Como si Arnold simplemente no lo hubiera escuchado. El pariente de Black Hawk no necesitaba pensar mucho en eso. Siempre y cuando el heredero con ojo de águila fuera benevolente y diligente en su gobierno. Entonces Black Hawk Teres era su espada y escudo más fuerte. Si el emperador era incompetente, brutal y cruel, entonces Black Eagle Teres se escondería hasta que apareciera de nuevo el próximo buen emperador. Vamos. Tío Marsal. Creo que cuál de nuestras sextas voltases imperiales necesita ahora urgentemente su tutela como escudo del águila negra. Marsal. Avergonzado por el cumplido de Arnold. Se frotó la cabeza y sonrió ampliamente. Arnold. En términos de hablar. Sigues siendo tú un niño. Mira a Liayuan. Soy un tigre en movimiento. Una crítica ingenua hacia mí. ¿Quién puede soportar esto? Marsal alcalde. Como su socio. Debe recordarle que se refiera respetuosamente al rey anterior. Lo sé. Lo sé. Arnold. ¿Cómo es que eres tan molesto como Liayuani? Las dos figuras se desvanecieron. Una ráfaga de viento y arena pasó y sus huellas desaparecieron instantáneamente sin dejar rastro. En la cima de la montaña divina Basa. Yuli estaba sentado dentro de su casa de bambú. Aturdido. Y Green Shadow no estaba a su lado. Desde que supo que ella y los demás habían dejado que Matthew bajara de la montaña. Green Shadow nunca volvió a aparecer junto a Yuli. ¿Qué clase de señor de la montaña soy si soy tan cobarde? Una sonrisa espesa y amarga apareció en el rostro de Yuli. La existencia de una de las 6 montañas divinas del mundo. Con numerosos expertos dentro de la montaña e innumerables códigos secretos. Conocido en el mundo exterior como el hombre de la montaña. En realidad había iniciado una lucha interna debido a las palabras de otra persona. Ni siquiera su propia hija quería verlo. La montaña divina Beschar está situada en la frontera de los 3 países de la Gran Confederación que. El alcance verdadero y el reino Bancian. Y es gracias a las profundidades dentro de la montaña divina que puede permanecer segura dentro de esta región sin ser expulsado por otros países. Yuli no teme a los millones de tropas fuera de la montaña. E incluso si la montaña divina Basa está en plena fuerza y tiene todas sus reservas. Puede ser destruida por un simple millón de tropas. Pero lo más importante para una secta es su herencia. Si los discípulos y los ancianos están exhaustos, entonces las bajas no serán pequeñas y la montaña divina de Beschar definitivamente irá por el camino del declive. Si Yuli fuera solo una persona, no se atrevería a preocuparse por Matthew. Pero detrás de él había cientos de miles de discípulos y su herencia. Y Yuli no podía moverse. Chirrido. El canto de un pájaro nítido resonó desde el alféizar de la ventana. Una paloma blanca estaba parada en el alféizar de la ventana. Luciendo perezosa a la luz del sol. La paloma blanca tenía un buzón en su pata. Y tú te levantaste apresuradamente y subiste a abrirlo. Cuando abrió el buzón sellado y abrió el papel enrollado en el interior. Su mirada se relajó gradualmente e incluso se rió a carcajadas al final. Esta fue la primera vez en los últimos días que te reíste. Desde que Matthew dirigió al ejército para matarlo hace unos días. Su corazón se llenó de culpa. La evitación de Green Shadow también hizo que Yuli, el anciano padre, se sintiera aún más culpable. Ahora la carta de Matthew hizo que Ulili se sintiera aún más aliviado.
Sí. Era una carta de Matthew, que estaba a cientos de kilómetros de distancia. Matthew necesitó una docena de insectos Doumu para contratar a un mensajero profesional. Y solo se necesitaron 2 insectos gordos de Doumu para 100 kilómetros. Al final de la carta de Matthew había 2 frases más que hicieron que el rostro originalmente feliz de Julie se oscureciera gradualmente. Julie Mountain Master. Llévame a decirle a la señorita Green Shadow que mi lado está bien. Hablaré de los detalles cuando regrese. Matthew de repente giró su bolígrafo. Por cierto. Le pediré al señor Julie que cuide al pequeño que entregó la carta. Sus requisitos son simples. Solo tenga todo tipo de gusanos grasos en 3 comidas al día. Al mirar la explicación de Matthew, Julie no pudo evitar murmurar. Este niño. Después de todo. Me está llamando. ¿Quién era él? Julie. El señor de las 6 grandes montañas divinas del mundo. Una de las principales potencias del mundo. Una existencia que los forasteros respetarían y temerían como un tigre cuando se enteraran de ello. Pero en realidad tenía que cuidarlo. De un pájaro. Tú. Lee y la paloma blanca en el alféizar de la ventana intercambiaron una mirada afectuosa. Y esta última volvió a emitir un sonido. Chirrido. Tú. Lee. Te cubriste la frente con impotencia. Este pájaro realmente no podía hablar como humano. Entonces, ¿cómo diablos se comunicó Matthew con él? La escena de la paloma blanca y los ojos de Matthew mirándose y comunicándose entre sí surgió gradualmente en la mente de Julie. Paloma blanca. Chirrido, al menos 50 gusanos. Matthew. Chirp, ¿cómo te atreves a preguntar? 50 de ellos son suficientes para contratar un pájaro grande. Paloma blanca. Chirp, 20. El precio más bajo. Matthew. Chirrido, trato. No. Julie imaginó la imagen en su mente y no pudo evitar reírse a carcajadas. Asustando a la paloma blanca en el alféizar de la ventana. Pensando que este humano lo iba a chantajear. Una voz verde apareció de repente en la puerta de la casa de bambú de Julie. Y toda la persona exudaba un aura de extraños. Julie sintió algo y miró hacia la puerta. Donde Green Shadow estaba parada fríamente. Mirándose a sí misma en silencio. Buena hija. ¿Qué te trae por aquí? Julie miró a Green Shadow y se frotó la nuca con una sonrisa sarcástica. No se pudo evitar que quien la llamaba su propia hija la malcriara hasta la muerte. Exayen. Julie inmediatamente miró la carta en su mano. Un sentimiento amargo surgió en su corazón. Su propia hija se había ignorado durante varios días. Solo para que ella apareciera desde la carta de Matthew. Era cierto que cada padre anciano que miraba al hombre que sedujo a su hija, contenía más o menos en serio una pequeña intención asesina. Sin embargo, mirando a su hija, Julie todavía le entregó la carta que tenía en la mano. La carta era originalmente como un iceberg. Pero la cara del iceberg se derritió por la mitad. Green Shadow miró el sobre palabra por palabra. Temiendo perderse una palabra. La carta es del propio señor del monte Uli de la montaña divina Vasa. Tú. Señor de la montaña Li. Me he apresurado desde que dejó la montaña del dios Vasa y, al mismo tiempo, obtuvo un gran impulso. Mi buen hermano. Duchi. Se ha convertido en un santo monje y ha llevado a millones de seguidores a ayudarme esta vez. Y todos son soldados. Si es posible. Espero que Lord Julie Mountain guíe a sus discípulos a atacarme de un lado a otro para derrotar por completo al ejército del reino Banxian cuando entren en batalla. Recuerda. Si puedes tomar prisioneros, no los mates. Tú. Lee Mountain Master. Llévame a decirle a Miss Green Shadow que mi lado está bien. Hablaré de los detalles cuando regrese. Al ver esto, una dulce sonrisa apareció en el rostro de Green Shadow. El hermano Matthew en realidad me mencionó específicamente. Por cierto, le pediré al señor
Yuli que cuide al pequeño que entregó la carta. Sus requisitos son simples. Solo tener todo tipo de gusanos grasos en las 3 comidas diarias. Después de leer la carta, Green Shadow la dobló con cuidado y la guardó en su bolsillo. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando solo una sombra en su espalda para Yuli. El padre con el que he pasado tanto tiempo en realidad no es rival para el pequeño mocoso de Matthew. Sin demasiado dolor, Yuli entendió que ahora tenía un gran trabajo que hacer. Con un movimiento de su palma, una majestuosa fuerza espiritual voló hacia la cima de la montaña, donde había una antigua campana que no había sonado en décadas. La energía espiritual se estrelló despiadadamente contra la antigua campana. Un sonido fuerte y sordo se escuchó instantáneamente en toda la montaña divina Vasa, lo que hizo que todos los discípulos levantaran la cabeza. Esto no fue todo. La campana volvió a sonar. Zumbido. 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 Sonido metálico. Sonaron 9 campanas y todos los discípulos, sin importar lo que estuvieran haciendo en ese momento, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. E incluso los guardianes del reino de la montaña divina Ba-Sha se dirigieron hacia el salón divino Bachan. De acuerdo con las reglas de la montaña divina Ba-Sha, las primeras 5 campanas que sonaron fueron para que se reunieran todos los discípulos externos. Las primeras 7 campanas fueron para que vinieran todos los ancianos. Y cuando sonó la 9ª campana, también significó que todo el poder de la montaña divina Ba-Sha convergería. El pequeño patio del señor Pil, que estaba fertilizando las hierbas, detuvo su mano cuando escuchó sonar la campana. La campana se sonó gradualmente y el rostro del señor Pil cambió. Los 9 sonidos de la campana divina se elevan. Todo el poder de la montaña divina Vasa se moviliza. Estas son las deliberaciones que determinarán el futuro de la secta. El señor Pil no dudó. Todo su cuerpo se convirtió en un rayo de sombra y se dirigió hacia el salón divino de Vasa. Al mismo tiempo, también estaban el señor Bambú, el señor Shadow, etc. Incluso el guardián prohibido que había caído en un sueño profundo en el área prohibida en la parte trasera de la montaña divina Ba-Sha abrió los ojos. Pensó por un momento y luego los cerró nuevamente. En medio del salón divino Ba-Sha, Yuli se sentó en la cima en un largo corredor púrpura. Y los ancianos que vinieron después de él tomaron asientos debajo de Yuli, mientras lo miraban con ojos inquisitivos. De acuerdo con las reglas, el patriarca tenía que discutir con los ancianos al tocar la campana divina, excepto cuando la montaña divina estaba a punto de ser destruida. Entonces nadie se preocuparía más por esos asuntos. Al observar a los cientos de millas de discípulos de la montaña divina Vasa converger y completarse, el guardián del reino se hizo a un lado mientras Yuli decía en voz alta: la asamblea de la montaña divina Ba-Sha comienza. 100.000 discípulos externos de la montaña divina Vasa ven al maestro de la montaña. 30.000 discípulos internos de la montaña divina Beschar ven al señor de la montaña. El grupo de ancianos de la montaña divina de Vasa y los guardianes del reino conozcan al señor de la montaña. Una fuerte voz resonó en el cielo. Esta era la verdadera fuerza de la montaña divina Ba-Sha. Un discípulo al azar colocado afuera era suficiente para ser considerado un invitado de un gigante de un grupo. Yuli recorrió su mirada y habló en un tono tranquilo. Hace apenas unos días ocurrió un incidente extremadamente humillante dentro de nuestra titulada montaña divina Vasa, donde alguien ahuyentó a nuestro amigo cercano solo por unas pocas palabras del exterior. Los pocos ancianos sentados debajo de Yuli fruncieron el ceño y lo miraron con cierta confusión. Celebrando una asamblea de montaña solo para hablar de esto. Mi montaña divina Vasa ha estado durante 1000 años en las fronteras de los 3 reinos de Chenla.
Wonsyang y Dake porque mi montaña divina Vasa tiene innumerables expertos y un mar de escrituras secretas. También existe la regla más importante. Y es recordar una palabra. Sin importar quién sea el enemigo. Julie hizo una pausa en su tono y su voz resonó por todo el pasillo como una gran campana. La montaña divina no debe ser insultada. De inmediato. Los discípulos de abajo levantaron la cabeza y gritaron con voz entusiasta. La montaña divina Vasa no puede ser insultada. Mata a todos los enemigos entrantes. Los rostros de los guardianes del reino, así como los de muchos ancianos, se nublaron. Pero aún no hablaron. No sabían exactamente lo que Julie estaba considerando. Pero él era el maestro de la montaña y él y los demás eran los mayores. Así que simplemente lo escucharían. Todos los discípulos pueden recibir 3 píldoras curativas y una píldora Blood Dry por persona cuando regresen. Un poco para comer y luego matar inmediatamente al enemigo para retirarse inmediatamente. Y si no puedes matar o tratar de no matar y abusar. Mi montaña del dios Beschar no puede convertirse en la montaña del mal Beschar. Obedecemos la voluntad del maestro de la montaña. Todos los discípulos no tuvieron miedo en absoluto, sino que regresaron con gran entusiasmo. Hacía tiempo que estaban enojados con el grupo de personas que rodeaban la montaña. La montaña divina Bsha no desprendía su autoridad. Realmente pensaban que eran gatos enfermos. Algunos de los discípulos incluso estaban discutiendo si debían ir y llevar a cabo el plan de decapitación, etc. Dentro del salón divino de Vasa. Solo quedaban los guardianes del reino y algunas personas del Señor. Pil. Ni siquiera los ancianos. Varias personas no abrieron la boca para hablar. Pero miraron en silencio hacia Julie, que estaba sentado en la cima, esperando que abriera la boca para explicar. Y en este momento, Julie estaba sentado en la cima con un rostro majestuoso, profundamente en poses pensando internamente. Date prisa y pregúntame por qué estoy haciendo esto. Y luego oblígame a abdicar. Sin embargo, cuando el señor Medicine vio que Julie no había dicho nada, instantáneamente entendió lo que este viejo ternero estaba pensando por dentro y abrió la boca para decir: fue Matthew quien te envió una carta, ¿verdad? Aunque las palabras del señor Pil fueron una pregunta, su tono fue afirmativo. Tú, Lee, que se hacía pasar por el posible soberano arriba. Tropezó y casi se cae. Julie miró al señor Pil con una mirada asustada y dijo, presa del pánico: ¿realmente me estás espiando? El rostro del señor Pil se oscureció cuando lo invadió la sensación de cambiar de señor de la montaña. Aquí está la cuestión. Julie observó cómo los rostros de las pocas personas debajo de él se volvían extraños y tosió apresuradamente para llamar la atención nuevamente sobre el tema. Justo ahora, yo, que estaba concentrado en la casa, de repente recibí una carta de Matthew y me dijo que se había escapado. El señor Pil interrumpió a Julie en este punto y abrió la boca para hablar. Pero incluso si Matthew estallara, la situación no tendría ninguna ventaja para él. También podríamos comenzar una guerra en este momento que detener a Matthew en ese momento. No. Escúchame. Matthew salió y conoció a su mejor amigo. La otra parte es un santo monje y tiene 1 millón de seguidores bajo su mando. Todos son soldados. Los ojos del señor Pil y los demás, así como de los guardianes del reino, se iluminaron y instantáneamente entendieron lo que quería decir Julie. Ataca hacia adelante y hacia atrás para acabar por completo con el poder del reino Bancian. En este momento, Matthew estaba liderando al sexto príncipe, así como al dúo de Duen Dasan y Duchi hacia la frontera del reino Bancian. Todas las tropas del reino Bancian ahora estaban estacionadas en la montaña divina Vasa. En otras palabras, Matthew solo necesitaba rodear la frontera del reino Bancian y luego atacar directamente desde la retaguardia del ejército del reino Bancian.
En ese momento, los discípulos de la montaña divina Vasa estarían en todas partes. Y Matthew y los demás atacarían de un lado a otro para eliminar por completo el poder del reino Bancián. Y Matthew también necesitaba ayudar al sexto príncipe, Yedelie, a ascender al trono como rey. Y este campo de batalla era el mejor escenario para ello. Los guardias personales de su águila negra están a solo 10 kilómetros de distancia. Tenga paciencia. El medallón en el pecho del sexto príncipe emitió un sonido que provocó que varias personas se detuvieran. Duen Dasan y Duen Sanchui fueron a ver cuál era el estado de los muchos creyentes en la retaguardia. A Matthew, con Dudus Chai y Yedelie, no les importó el suelo polvoriento y se sentaron directamente en el suelo, esperando la llegada de los guardias personales del rumoreado Águila Negra. A 10 millas de distancia, Arnold y Marsal también escucharon la voz del sistema de Ojo de Águila. Estás a 10 kilómetros del rey. Por favor, dirígete lo antes posible. Arnold dijo suavemente con una sonrisa amarga en su rostro. Parece que cuál de nuestros reyes sabe que nosotros también vendremos. Vamos, Marsal Mayor. No hagas esperar a su majestad. Los dos desaparecieron una vez más, dejando solo dos restos que se disiparon rápidamente en su lugar. Sobre el claro, Gadre estaba charlando con Batari. O para ser precisos, Batari estaba predicando sus enseñanzas budistas a Gadre. Yedelie, impotente, levantó la cabeza hacia el cielo, soportando en silencio al Duchi que era como un monje en sus oídos. Su corazón lastimaba sombríamente su alma. Matthew, ¿cuál es tu ideal? Para evitar el canto de Duchi, Yedelie miró al silencioso Matthew y abrió la boca para preguntar. Cuando Matthew se enfrentó a la pregunta de Yedelie, su mente no pudo evitar pensar en la apariencia de su esposa Sacha. Y una sonrisa no pudo evitar aparecer en su rostro. Quédate con tu familia y vive esta vida feliz y contenta. Yedelie escuchó el ideal de Matthew y se llenó de dudas. Su cabeza no podía entender por qué el ideal tan insulso de Matthew tenía que salir de China y venir a este lado de la Unión Dake para correr y estar ocupado. Al observar la forma en que 3 pequeños signos de interrogación estaban a punto de salir de la cabeza de Hyadre, Matthew sonrió suavemente. Su hermoso rostro hizo que Hyadre, el príncipe, se perdiera un poco en sus pensamientos. Si fuera más ambicioso, sería establecer un corazón para el cielo y la tierra. Establecer una vida para la gente. Suceder a los sabios del pasado y abrir la paz para todas las edades. Matthew dijo estas 4 palabras de manera alegre, lo que hizo que el sexto príncipe pensara inconscientemente que estaba bromeando. Sin embargo, cuando pensó en lo que había hecho Matthew, el sexto príncipe reveló su admiración. Destruyó la vid nocturna. Prohibió toda comunicación e incluso capturó vivo al suegro de su hermano pequeño. Hacia eso, el sexto príncipe miró a Guan Yao, quien estaba paralizado debajo del cuello entre las filas. Y una mirada de lástima apareció en sus ojos. Sexto príncipe, ¿qué pasa con tu ambición de ascender al trono y convertirte en rey? Gadre vaciló y farfulló, frotándose la nuca avergonzado y riéndose. Si es posible, me gustaría imitar a los reyes de la historia china. Qing Huang y Yang Tang Soong y Sun Tzu. Matthew miró a Yedelie con cierta sorpresa, sin esperar que su alto y poderoso sexto príncipe fuera a aprender sobre esto. No me mires así. Una vez vi una conferencia sobre tus emperadores chinos. Todos los emperadores fundadores fueron una generación de emperadores. Más bien admiro a tu primer emperador. Justo cuando algunas personas estaban conversando, aparecieron 2 figuras frente a algunas personas. La refinada armadura de águila negra, el cabello corto y puntiagudo de color amarillo y el suave cabello azul. Un rostro rugoso y un rostro lleno de sonrisas. Un temperamento muy diferente, era como si el dragón malvado y el caballero se unieran. Testamentos del escudo de Black Hawk. Los propios de Black Hawk.
Black Hawk Teres. Marsal para ver a su Alteza Gadre. Joil Arnold. Espada de la guardia de Black Hawk. Black Hawk Teres. Arnold para encontrarse con su Alteza Gadre. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.